Todos lo miraban. Algunos se reían sin disimular, otros cambiaban de banco, como si el silencio del anciano incomodara. Para ellos era solo un viejo más, de esos que ya no están bien, de esos que nadie escucha. Nadie imaginaba que aquel banco no era una espera cualquiera, y que sentarse ahí tenía un significado que pocos estaban dispuestos a comprender. Todos los martes, a la misma hora, el mismo anciano se sentaba en la terminal de autobuses. Siempre en el mismo banco de metal, el tercero desde la entrada, justo frente a la puerta por donde bajaban los pasajeros que venían del norte. La gente pasaba y lo miraba de reojo. Algunos bajaban la voz al cruzar frente a él. Otros cambiaban de banco, como si el silencio del anciano incomodara. Había quien murmuraba «pobrecito» y quien decía sin ningún cuidado que ya no estaba bien de la cabeza. Nadie se detenía, nadie preguntaba. Para todos era solo otro viejo confundido. Algunos se sentaban en el banco de al lado por unos segundos y luego se levantaban como si algo los incomodara. Una mujer mayor murmuró una oración rápida al pasar, como si el anciano fuera una advertencia del futuro. Un hombre joven se rió por lo bajo y dijo que seguro el viejo había olvidado por qué estaba ahí. Don Ernesto escuchaba todo, no porque quisiera, sino porque cuando uno envejece aprende a oír incluso cuando finge no hacerlo. Nunca respondió, nunca bajó la cabeza. Aprendió hace tiempo que discutir con la ignorancia solo cansa más que la espera. Pero el anciano no parecía perdido. No miraba los letreros, no preguntaba horarios, no pedía ayuda. Se sentaba derecho, acomodaba el sombrero gris sobre las rodillas, apoyaba el bastón entre los pies y miraba al frente, con una atención que no era ansiedad, sino decisión, como alguien que sabía exactamente por qué estaba ahí. A veces el banco le entumecía la espalda, a veces la rodilla le recordaba con una punzada seca que ya no tenía 20 años. Don Ernesto se acomodaba despacio, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Prefería soportar el dolor antes que perder su lugar. Sabía exactamente cuánto podía aguantar antes de levantarse unos segundos y volver a sentarse. Nadie notaba ese esfuerzo silencioso. Para los demás, él solo estaba sentado. Para él, cada martes era una pequeña prueba de resistencia que aceptaba sin queja. Don Ernesto tenía 74 años y llevaba años haciendo lo mismo. Julián lo notó porque trabajaba ahí. Desde hacía casi 8 años limpiaba la terminal de Guadalajara y conocía ese lugar como quien conoce su propia casa. Sabía qué autobuses siempre llegaban tarde, en qué días la gente estaba más irritable, quiénes dormían en las bancas porque no tenían a dónde ir. Había visto despedidas rotas, abrazos apurados, lágrimas escondidas detrás de gafas oscuras. Pero nunca había visto una espera como esa. La primera vez pensó que el anciano esperaba a un hijo retrasado, algo normal. La terminal estaba hecha de esperas. Pero 2 horas después, cuando volvió a pasar con el carrito de limpieza, don Ernesto seguía ahí, en la misma postura, con la misma mirada fija en la puerta, sin moverse, sin quejarse. El martes siguiente volvió a verlo, y el otro, siempre igual. Julián empezó a fijarse en detalles que antes no veía. En cómo don Ernesto se acomodaba en el banco cuando el frío del metal le calaba en la espalda. En cómo cambiaba el bastón de posición cuando la pierna le dolía. En cómo miraba su reloj, no para saber la hora, sino por costumbre, como si el tiempo tuviera que obedecerle. Cada vez que un autobús llegaba, don Ernesto se inclinaba apenas hacia adelante. Observaba uno por uno los rostros que bajaban. Cuando entendía que no era la persona que esperaba, se recargaba otra vez, respiraba hondo y seguía esperando. Sin enojo, sin reclamo, solo con una paciencia que dolía mirar. Nadie se sentaba a su lado. Las personas evitaban ese banco. Una mujer incluso apretó su bolso contra el pecho al pasar. Un hombre joven cambió de dirección.
como si la espera fuera contagiosa. Un día Julián preguntó en voz baja a una compañera del módulo de información: «El señor del sombrero viene seguido, ¿verdad?». Ella miró de reojo. «Desde hace años. Dicen que espera a alguien que ya no va a venir». Esa frase se le quedó clavada. «Ya no va a venir». Como si esperar fuera un error, como si el problema fuera del anciano. Ese martes, antes de terminar su turno, Julián guardó el carrito y se acercó. «Buenas tardes», dijo con respeto. «¿Puedo sentarme?». Don Ernesto levantó la mirada, sorprendido de que alguien le hablara. «Claro, joven». Se sentaron en silencio. El ruido de la terminal seguía alrededor. Anuncios, pasos, ruedas de maletas. Pero entre ellos había algo quieto, un silencio que no incomodaba. «¿Está esperando a alguien?», preguntó Julián, despacio. Don Ernesto miró hacia la puerta. «Sí». «¿Viene de lejos?». El anciano sonrió apenas. «Venía del norte, trabajaba allá. Cada martes llegaba aquí. Yo lo traía, esperábamos juntos. Siempre se despedía diciendo: «El martes vuelvo, apá». Julián asintió. No preguntó más. Intuyó que había silencios que no se tocaban sin permiso. Desde ese día, Julián empezó a sentarse con él cada martes. A veces hablaban, a veces no. Don Ernesto contaba cosas pequeñas, que su hijo se llamaba Raúl, que cantaba rancheras desafinadas, que siempre llegaba con una mochila vieja y una sonrisa cansada. Julián escuchaba sin apurar, sin interrumpir. Las semanas pasaron, luego los meses, el clima cambió, el frío llegó, y don Ernesto seguía viniendo. Una tarde, después de casi 6 meses, Julián preguntó lo que llevaba guardado desde el principio. Él dudó antes de hacer la pregunta. Miró la puerta, el banco, el sombrero apoyado en las rodillas del anciano. Pensó en su propia madre, en las veces que había pospuesto una visita creyendo que siempre habría otro día. El silencio entre los dos se alargó. Don Ernesto parecía saber lo que venía. Sus manos se apretaron un poco más sobre el sombrero. No evitó la mirada. No se levantó. Solo respiró hondo, como quien se prepara para decir algo que duele, pero que ya no puede seguir guardando. «Don Ernesto, ¿por qué sigue viniendo si él ya no viene?». El anciano respiró hondo. No lloró. No se quebró. Solo habló. «Mi hijo murió hace 5 años. Un accidente en carretera. Yo estaba aquí esperándolo cuando pasó». El silencio cayó pesado, pero respetuoso. Ese día el autobús llegó y él no bajó. 3 horas después me llamaron del hospital. Julián sintió que los ojos le ardían. «Entonces», susurró, «¿por qué sigue viniendo?». Don Ernesto miró la puerta una vez más. «Porque aquí fue la última vez que lo vi irse vivo, porque aquí todavía puedo recordarlo como era, porque mientras yo me siente en este banco, nadie puede decir que mi hijo fue olvidado». Se pasó la mano por el rostro. «La gente cree que estoy loco, que soy un viejo abandonado, pero no saben que recordar también es una forma de amar». Julián lloró sin vergüenza. «Usted no está solo, don Ernesto». El anciano le puso la mano en el hombro. «Ahora ya no». Con el tiempo, otras personas comenzaron a sentarse en aquel banco. No muchas, solo las que cargaban algo parecido en el pecho. Una mujer que había perdido a su esposo y ya no encontraba a quien contarle sus días. Un guardia que nunca logró reconciliarse con su padre y aprendió a vivir con ese silencio. Nadie explicaba demasiado. Nadie hacía preguntas. Allí no hacía falta hablar para entender. Ese banco dejó de ser solo un lugar de espera y se convirtió en un lugar de memoria. Don Ernesto sigue yendo cada martes. No porque espere que Raúl regrese, sabe que no lo hará. Va porque allí fue la última vez que lo vio marcharse. Porque mientras se siente en ese banco, su hijo sigue teniendo un lugar en el mundo.
Aprendió que la humillación más grande no es llorar en público, sino cargar la ausencia en silencio mientras la vida sigue pasando de largo. Y porque a veces sentarse junto a alguien que comprende sin juzgar es la forma más profunda y más humana de dignidad que existe. Muchas veces el mundo confunde el silencio con locura, confunde espera con debilidad, confunde dignidad con ausencia. Don Ernesto no volvió cada martes para sufrir, volvió para recordar, porque hay ausencias que no se superan, se aprenden a cargar con respeto. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en un padre, una madre, un abuelo, entonces no fue casualidad. Cuéntanos en los comentarios a quién te recordó esta historia. Suscríbete. Aquí seguimos contando relatos que muchos prefieren no mirar, pero que merecen ser escuchados. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima memoria. Hasta el próximo relato que merece ser contado.